Entonces, vemos en América, ¿no? Si uno observa todos los dioses, etcétera, ¿no? Vemos que no hay primero una división tajante entre el bien y el mal, ¿no? Es decir, sino más bien que tienden a complementarse, o incluso que a veces hay muchos de los dioses que pueden cumplir una función u otra en forma indistinta, o sea, ¿no? Que no están tan divididos, ¿no? Así como vimos que tampoco el tema hablando del tiempo, es decir, el eterno retorno o el tiempo cíclico, etcétera, tampoco era cierto, porque era un tiempo lleno de rupturas hechas por la historia, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa también en América con el bien y el mal, o sea, ¿no? Que no. O sea, hay dioses, por ejemplo, que crean a los hombres, como en el caso de los chiriguanos chané en Argentina, ¿no? Y después Araparigua, que es el primer hombre, que le pide, como por ahí, que a pesar de que era un violador de mujeres, todo eso le pide al Dios que acabe con la humanidad por algún problema personal que tenía con alguien, y bueno, aparece como que el Dios destruye la humanidad, pero después al rato siguiente la extraña, la vuelve a construir, etcétera, ¿entiendes? O sea, no hay toda esta intencionalidad, diríamos, ¿no? Y también vimos que las huacas andinas, ¿no? Están, por un lado, pueden ser sagradas por lo feo y en otros sagradas por lo bello, o sea, ¿no? Las cosas muy hermosas y las cosas muy feas o deformes, etcétera, pueden entrar en la condición de huacas, ¿no? Y todas devienen también, es decir, como cántaros que prodigan a los hombres los dones de la fertilidad, la vida y la cultura. O sea, cumplen tanto lo feo como, digamos, como lo bello, ¿no? Cumplen una función cultural, ¿sí? Y bueno, siempre sabe que lo muy feo o lo muy bello son extremos que atraen la atención generalmente, ¿no? Entonces siempre hay la tendencia no solamente a hacer de ideas del bien y del mal, sino que lo más común es que ambos principios coexistan, digamos, en la figura de un Dios, ¿no? Del mismo Dios. Incluso se pone también aquí, por ejemplo, el caso de... Aquí hay un caso también de México, ¿no? Bueno, es decir, que aquí le pone el caso de Tezcatlipoca, ¿no? de los antiguos mexicanos, que su origen significa, por ejemplo, el cielo nocturno, y se conecta con los dioses estelares, la luna y todos aquellos que aparejan muerte, ¿no? Maldad o destrucción, como los hechiceros y los salteadores de camino, por ejemplo, ¿no? Por eso, a la vez que hace todo esto, es patrono de los guerreros, ¿no? Hasta el extremo de presidir, ¿no es cierto?, la escuela de los guerreros, donde se formaban digamos, los soldados vulgares, no el otro, donde este era el, ¿cómo se llama? Telpaco Cali, creo, porque el otro, donde se formaba la nobleza, digamos, ¿no? Estaba presidido por Huitzilopochtli, ¿no? Entonces, son muchas cosas que a veces normalmente uno tiende a verla como opuesto, están insertas en toda esta figura de este Dios, así que son que cumplen, son muy versátiles, cumplen diversas situaciones, ¿no? Siempre más de una, no se identifican con una sola cosa, ¿no es cierto? El caso de Tezcatlipoca habla del tema del espejo, ¿no? El espejo, o sea, que quiere decir como humeante, ¿no? Es decir, lo sintetizan parte con ese nombre, ¿no? Es decir, por eso los códices los presenta llevando dos espejos humeantes, ¿no? Por ejemplo, en el cristianismo ha llevado, ¿no? Toda esta división ha sido de manera casi demasiado maniquea, se quiere decir, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? En la magia negra, así como la afirmación de la cristiandad o de la condición de cristiano se hace, ¿no es cierto?, rezando el credo, ¿no? como
como una, digamos, una oración así muy fuerte, muy central, ¿no? Se inventa la oposición o la respuesta a esta, ¿no? Es decir, lo toman, rezar el credo al revés, por ejemplo, ¿entiendes? Hay otra cosa que me acuerdo que ya venía de muy antiguo, lo que se llama la misa de San Secario, ¿no? Que era la hacía un sacerdote corrupto junto con una prostituta que oficiaba de monaguillo, ¿no? Y que, por ejemplo, empezaban en vez de empezar a las 12, empezaban a las 11 para terminar a las 12, y era una misa al revés. O sea, arrancaban con lo que es el final de la misa y terminaban con lo que es el principio, y también incluso en el horario, moviéndose con el día, ¿no? Entonces, ¿qué objetivo tenía? De matar a una persona. Decía que esa persona, a quien le habían dedicado una misa de esa, de pronto empezaba a sentirse mal, enfermo, que los médicos no daban pie, no sabían qué diablo le pasaba, por qué se moría, y terminaba muriéndose, ¿no? Entonces se da cuenta que aquí son oposiciones un poco ridículas, digamos, porque en el fondo terminan convalidando lo que critican, ¿entienden? Porque en vez de yo al credo oponer otra oración que implica una visión distinta de las cosas, al tocarlo al revés solamente queda en pie el poder de la blasfemia, ¿no? O en el otro caso para resignificar en sentido maligno una cosa, pero no hay que busque un paradigma, que proponga un paradigma distinto, alternativo a lo que quiere criticar, ¿entiendes? Entonces eso parece sí como simples juegos así de blasfemia, ¿no? ¿No? Y no tiene ninguna entidad así de que pueda tener cierto prestigio dentro del mundo simbólico, digamos, ¿no? Y también dice que había una hostia negra que de 3 puntas, etcétera. No sé si se apareja un poco a los judíos, etcétera, ¿no? También en el norte argentino, por ejemplo, el tema de la Salamanca, que es una leyenda que viene de España, ¿no? de la Universidad de Salamanca, que es una especie de universidad del diablo, ¿no? Por lo menos ahí los tipos que van ahí, además está lleno de mujeres así desnudas, que vienen a veces brujas, que vienen montadas en escoba, ¿no? Pero lo que está a la entrada de la Salamanca es un Cristo que cabeza abajo, ¿entendés? Un Cristo invertido que en vez de entonces de dedicarle una oración hay que escupirlo, ¿entendés? Entonces toda esta sombra del cristianismo, diríamos, ¿no? En el fondo termina convalidando, ¿no? Porque todo eso está presentado como un término de una blasfemia, no como una propuesta alternativa, positiva, crítica, o que abra un camino aparte, ¿entiendes? También el hecho, ¿no? de que, a propósito de que hablábamos de la cuestión escatológica, lo instituido como elemento de castigo, ¿no? en el tema del infierno, etcétera, ¿no? Vemos por lo pronto así en América indígena casi no existía el concepto de pecado, por lo pronto, ¿no? Y por ejemplo, entre los guaraní no hay, es decir, no existe nada que pueda parecerse tampoco a la idea así de infierno, ni castigo, así los dioses, hay normas morales que tienen que ver con la búsqueda de la perfección, los guaraníes tienen una fuerte tendencia a la mística, pero una mística dirigida hacia una tierra sin mal, que no es una evasión hacia el cielo, sino la afirmación de la tierra, ¿no? Pero sí son bastante místicos. Y sin embargo, bueno, no hay nadie, no tienen ninguna punición de los chamanes, no castigan a nadie, ¿no es cierto? O sea, ni la cultura en sí tampoco castiga, o sea, el tipo que se aparta de la cultura, de algún modo se va empobreciendo a sí mismo. Claro que cuando llega el momento, si comete algún delito, entonces entra a jugar la justicia terrenal, diríamos, ¿no? Pero no hay una justicia divina. La justicia divina en el último caso es como si dijera que usted en vez de ir a la escuela se escapa para ir a la plaza, etcétera. No, nadie lo va a castigar ni lo va a meter preso por eso, pero a la larga con esa conducta, diríamos, no se va a formar y va a llegar, en algún momento va a ser un fracasado, ¿entiendes? Pero nadie lo va a castigar por eso expresamente, ¿no? Entonces, además
todo el mundo andino y digamos indígena en general tiende a la idea de la complementación, ¿no? Cuando presenta opuestos, ¿no es cierto? Es con la idea de complementarlos, no de oponerlos, diríamos, ¿no? Es decir, es como que uno trabaja con la sombra del otro en cierta manera y se van oponiendo, al contrario, incluso al complementarse, ¿no es cierto? Es como que tapa también todas las falencias, etcétera, y permite consolidar más ese mundo simbólico, ¿no? Como pasa con cualquier sociedad, si el elemento A y B se enfrenta con el otro, ¿no? ¿Entendés? Lo que va a hacer es, de algún modo, empobrecer, ¿no es cierto?, a la sociedad. Si se ponen de acuerdo, ¿no es cierto?, y trabajan juntos, eso va a enriquecer a la sociedad. También, bueno, con relación al alma, ¿no? Con la proyección escatológica, donde el alma queda digamos, es decir, deja de ser la esencia y el legado de una persona, ¿no?, para convertirse en una especie de una entidad sin cuerpo que ser un ser consciente que está lejos, que no puede calentarse a la orilla del fogón familiar, digamos, porque hasta los mismos descendientes se van a horrorizar si lo ven, etc., ¿no? O sea, y por otro lado, las almas, ¿no?, a pesar de... no pueden tampoco... un alma no puede, digamos, quemarse en el infierno y tampoco experimentar las delicias del supuesto paraíso, ¿entiendes eso? Entonces, todo esto vemos como que no tiene carnalidad como pensamiento, etc. Los egipcios, por ejemplo, decían que el alma, por eso también lo momificaban al cuerpo, ¿no?, con la idea, el alma se quedaba ahí al principio, ¿no? Después ya vinieron el tema de los paraísos de Amon-Ra, etc., ¿no? Pero en un principio era que el alma se quedaba ahí junto a los huesos, junto al resto de los restos humanos, ¿entiendes? Como acompañándola, esperando que sea algún día en que pueda llegar a resucitar o lo que sea, ¿no? Por lo menos una función más importante de dejarla ahí vagando, ¿no?, o con la alternativa de ir al infierno, etc., ¿no? Es decir, en todo esto a veces vemos una tendencia, ¿no?, o una advertencia más que nada, de que la espiritualidad, ¿no?, no debe ser un instrumento para evadirse de lo terrenal, diríamos, ¿no? En los 515 seres mitológicos que llegué a catalogar en Argentina, ¿no?, y ilustrando cerca de 100 a través de un ilustrador famoso, ¿no? Realmente es una mitología totalmente horizontal, ¿entendés?, de afirmación de la tierra, de la vida, ¿no? O sea, son 430 seres que están directamente en la tierra y en el agua, ¿no? En el agua, en la laguna, los ríos, no en el mar. Y después, creo que son como 50 los que tienen que ver con la altura, pero de los 50 hay algunos que se las crearon al hombre y se olvidaron, se olvidaron para siempre y ahí viven en el cielo. Pero la mayor parte bajan a la tierra, se mezclan en la vida terrenal, ¿eh? Y tampoco hay seres casi del inframundo, ¿entendés? O sea, creo que son 11 en total los que viven en el inframundo, contra las mitologías europeas que hablan de millones de demonios, etcétera, ¿no? Entonces vemos que hay una cosa paraísana de afirmación de la tierra y no búsqueda, digamos, de elevación por la mística, ¿no?, de elevación de la horizontalidad. Por ejemplo, los guaraníes, que sí son místicos, ¿no?, pero por ello es una mística de afirmación, incluso cuando el hombre alcanza lo que se llama candire, que es una situación después de migraciones, digamos, de mucho baile, de mucha preparación espiritual para poder llegar a alcanzar la tierra sin mal. Incluso tratan de alcanzar la tierra sin mal sin morir, como muchos héroes mitológicos lo consiguieron, ¿entiendes? Y esa tierra es la misma tierra, pero sin los males de la tierra, ¿entiendes? Entonces, es decir, por ahí hablan de que le sale, ¿no es cierto?, que
que le sale fuego de las manos, e incluso habla como una especie de rocío, ¿no? De rocío que se le saliera un poco de la cabeza o de la zona occipital, etcétera, como elemento para hablar de esa especie de iluminación. Pero esa lluvia que sale, ¿no? Que le sale en ese proceso, ¿no? Es justamente, se puede decir que la lluvia es la democratización del agua. O sea, si no fuera por la lluvia, solamente habría vida a la orilla de los ríos y las lagunas. ¿Entendés? En cambio, se ve a través de la lluvia, va y reparte, incluso llega hasta los desiertos, todos los lugares, ¿no? Y puede hacer que gran parte del terreno o de la superficie de la tierra puede ser utilizado, ¿no? por el hombre. Entonces, toda esta cuestión así de la fuga, no, y menos en África, ¿no? En África no hay ningún coqueteo con la idea de la fuga, ¿no? De la fuga hacia arriba, delirios así que lleven al hombre a apartarse de la humanidad o a situar en el cielo lo mejor de la vida, ¿no? O hablar de una vida del más allá que sea mejor que la vida del más acá, ¿no? Por eso no. El lado de la sombra no niega la dialéctica, sino que la complementa, ¿no? Como otra dialéctica más sutil y refinada que se da en el interior de cada polo, donde se expande el poder polisémico del símbolo, mostrando sus falencias y su verdadero carácter. Se alcanzará así a ver lo bello y significativo que se esconde detrás de lo terrible y todo polo negativo, y también y lo que se esconde detrás de lo terrible y todo polo negativo de las estructuras binarias, ¿no? Y también lo terrible y contundente que puede ser la belleza, ¿entendés? Es decir, a veces la belleza, como viene así con toda, digamos, no es una cosa fruitiva, así como podría ser dentro de una complacencia burguesa, ¿no? A veces la belleza es como un garrotazo que nos pegan, ¿no? Y nos dejan descalabrados por un día entero o un tiempo largo, ¿entendés? Y eso es lo que uno espera prácticamente del arte. Entonces, bueno, eso se da, bueno, o sea, ¿no es cierto? Esa tercera orilla del río cubierta por una niebla dorada, ¿no? El lado de la sombra es lo invisible, ¿no? Que tensa al máximo su relación con lo visible, colmándolo de dudas. Es también la tensión entre la forma definida y la revulsión de todo aquello que no encontró aún su forma, ¿no? O la perdió. Y es asimismo la tensión entre la palabra escrita o pronunciada y las claves que el silencio retiene como la última llave de la verdad. ¿Entendés? Solo la oscuridad tiene la fuerza necesaria para hacer que un hombre le abra el corazón al mundo, escribía Paul Auster, ¿no? Y a modo de consuelo, un proverbio de los Borno de Chad, ¿no? Nos dice que la noche dura mucho, pero que el día termina por llegar. Y es justamente la noche la que torna bello y significativo los resplandores del alba, ¿no? Y cuando más larga es la noche, más fuerte es el resplandor del alba, ¿no? Bueno, esto en relación, digamos, a este tema de la tendencia a poner fórmulas binarias, ¿no? y todo el bien y el mal, ¿no? También al analizar a los seres mitológicos de Argentina veía que, ¿no? Hay toda una, casi se presenta como un baile, ¿no? Entre principios del bien y del mal, etcétera, porque juegan así, por lo menos lo que se ve en lo que saco de este análisis de la mitología argentina, ¿no? Que hay casi como un ballet, ¿no? Un ballet donde prácticamente los dos, uno existe en parte por el otro, ¿no? Y parece ser como un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de caballeros, si se quiere, ¿no? Que entre estos dos principios, ¿no? Y a veces ocurre también que un ser benigno puede cometer algún hecho violento, ¿no? O castigar, ¿no? Y bueno, y también se ve ya por una mirada ya funcionalista, que a alguien no le gusta, que yo no me prendo mucho a
a todo lo funcional, ¿no es cierto? Pero supongamos, hay muchas deidades y son muchísimas de que se dedican a proteger los animales para que no exterminen, a proteger los árboles, incluso algunos a proteger las aguadas, ¿no? Los de los árboles son menos, porque hasta hace no muchos años el árbol gozaba de buena salud, digamos, ¿no? Y lo que había que proteger eran los animales, pero ahora que han empezado a desertificar también han surgido elementos protectores del monte, ¿no? Bueno, eso son también a veces poner que la amenaza de la aldea, por ejemplo, de seres que comen a los chicos, se roban a los chicos, etcétera, es una forma de mantenerlos a los chicos quietos cuando llega a las 7 y la gente va a dormir, que no se vaya muy lejos, porque es cierto que pueden haber peligro. Y también con el tema, por ejemplo, si uno quiere hacer esa lectura con las mujeres, era muy común entre de grupos así, ¿no? A veces de una misma etnia, pero que vivían como en situaciones tensas y medio bélicas entre ellos, que a veces vinieran a querer raptar a una mujer, ¿entiendes? Entonces, toda esta mitología uno puede verla como funcional en el sentido que establece como un elemento para cuidar a los niños, cuidar a las mujeres también para que no las rapten, ¿no? Bueno, vamos a entrar un poco a lo que llamo el reino encantado de las cosas, ¿no? Porque también tiene que ver mucho con la sociedad de consumo, ¿no? y situaciones que han convertido para, digamos, desmistificar, ¿no? Yo me acuerdo hay un escritor en Argentina que me parece uno de los más grandes, ya murió, se llama Héctor Tizón, ¿no? Del norte. Él era abogado y muchas de sus novelas las basó en expedientes, ¿no? Yo también recuerdo haber visto algunos expedientes así antiguos, ¿no? Sin ir muy lejos, uno de mi abuela, por ejemplo, ¿no? Donde siempre el amor que había a las cosas, ¿cierto? Que las cosas tenían una verdadera entidad, ¿entiendes? Entonces se hablaba, porque lo de un collar que había recibido de la bisabuela y que se lo había transmitido, se lo habían regalado, pero cuando tenía 15 años, le hacían la fiesta de presentación en sociedad. Entonces las cosas se especificaban así, ahora casi no hacen eso, ¿no? Se ponían en una lista, pero se anotaban también de dónde venía el sentido que tenía cada una de esas cosas, ¿no? Entonces se veía un amor a esas cosas. La cultura es imposible sin las cosas, ¿entiendes? O sea, las cosas son las mediadoras simbólicas más importantes. Y algunas son verdaderos bienes y otros son como puro objetos simbólicos. Yo le llevo a una chica 2 flores, entonces esas flores le van a durar 2 o 3 días, pero está el gesto, está el intercambio. Uno ve en África, etcétera, donde incluso está la compra de la esposa como compra simbólica, ¿no? Etcétera, y todo se está dando dentro de ese intercambio, ¿no? Y por supuesto, ¿qué cosas son esas? ¿No es cierto? Si puede haber cosas efímeras, como el caso que ya no serían exactamente cosas en este sentido, ¿no? Porque hay que empezar caracterizando qué queremos decir con cosas, ¿entiendes? No por cierto lo que dice el diccionario, ¿no? A ver si... No me refiero... Bueno, por lo pronto, ¿no? A ver cuál es la definición que en sentido general, ¿no es cierto? La cosa sería donde es todo aquello que posee una entidad, ¿no? Ya sea natural, ya sea material o inmaterial, ¿no es cierto? Real o imaginaria, ¿cierto? Es decir, todo aquello sobre el cual se pueda predicar alguna cosa, ¿no es cierto? Puede ser una cosa. Pero aquí vamos a eliminar, primero, ¿no? Sacarle todo lo natural, o sea, el hombre, un animal, ¿no es cierto? Incluso una planta no lo veo como cosa. Menos entonces las montañas, los ríos, todos los accidentes geográficos tampoco son cosas. Una casa, ¿no es cierto? Tampoco son cosas, porque eso en el derecho se habla generalmente de los bienes inmuebles, ¿no? Y en cambio las cosas son objetos por lo general muebles, o sea, que se pueden transportar, que son incluso pequeños, ¿no es cierto? Y que pueden de alguna manera entrar en el intercambio de lo simbólico, ¿no? De pronto también para poder explicar, entrar en este mundo, hablo del objeto y también de la mercancía, ¿no?
Es, al objeto son cuestiones, digamos, generalmente hechas por el hombre, ¿no? Pero que, es decir, con una función, con un valor venal generalmente, y también con una función para cumplir, ¿no? Fabricar un martillo, una pinza, etcétera, ¿no? Pero diríamos que no entran, lo pongo como que no entran todavía en la esfera de las cosas, ¿no? Hasta que por ahí se lo puede conseguir solamente cuando cumple una finalidad simbólica o afectiva. Si, por ejemplo, mi padre fue carpintero, bueno, ¿no? Entonces quedó ahí la sierra que él usaba para cortar la madera, el hijo lo puede guardar como una reliquia, así. Entonces, porque a medida que yo hago proyecciones afectivas o simbólicas sobre un objeto, lo saco de la neutralidad, diríamos, y lo incorporo al mundo de las cosas, ¿no? Este mundo de las cosas es un mundo también de identidad, ¿entiendes? O sea, donde, ¿no? El hombre no puede tampoco tener millones de cosas, ¿no? O sea, la acumulación esa infinita de montones de objetos que ya la gente ni sabe lo que tiene, ¿entiendes? Eso está como ajeno a todos los procesos simbólicos, ¿no? A veces yo tengo un pajarito así de cerámica que me lo regaló una persona que ya ha muerto y que yo quise mucho, y entonces ese pajarito que no sé cuánto puede valer, ¿entiendes? O sea, ya entró en mi esfera simbólica, y lo que caracteriza a la esfera simbólica es que las cosas no tienen valor venal, ¿entendés? Es decir, si alguien le pregunta cuánto vale tu hijo, ¿no? Uno le pega un garrotazo diciendo mi hijo está fuera de mercado, diríamos, ¿entendés? O sea, eso no se compra. Y lo mismo, yo tengo cosas para ir cuadros que puede ser muy valioso, pero ni pienso, ni averiguo, ni me interesa saber, ¿no? Cuánto puede valer ese cuadro, porque uno, me acuerdo de un pintor que es muy importante, incluso que ya murió porque tenía incorporado hasta pequeños fragmentos de textiles nazcas, etcétera, en cuadros que él por ahí los podía vender en ese momento a $40.000, pero yo ni pienso que puede valer eso, ¿no? Para mí él era un recuerdo de este amigo que murió, ¿entiendes? O sea, entonces el mundo de las cosas, es decir, hay una órbita que cada individuo tiene y en eso se puede decir que se le puede ver también la identidad, ¿no es cierto? O sea, yo entro a una casa y miro las cosas, ¿no? No los artefactos, porque digamos puede haber una tostadera, una heladera, etcétera. Ese tipo de cosas generalmente no tienen carga simbólica, no quedan siempre como objetos, ¿entiendes? Que cumplen una función útil, pero no son depositarios de cuestiones afectivas o afectos simbólicos. En cambio, sí, tengo cosas de los viajes por África, esculturas, todo eso, que sí, que cada una de esas esculturas me está recordando un pedazo de vida, una época, etcétera, ¿entiendes? Tengo por ahí una colección como de 20 figuras de bronce vaciadas en cera perdida, ¿no? del África, de lo que era Alto Volta antes, ¿no? Que un tipo, un forgerón que conocí, que charlé bastante, etcétera, y me vendió esas figuritas. Son como, todas son personas que están trabajando, ¿no? Hecho con el sistema ese que ya es milenario de la cera perdida, ¿no? Bueno, y esas figuritas para mí son, qué sé yo, como esenciales. Y no me interesa saber cuánto pueden valer, ¿no? Esas, es decir, todavía las siguen haciendo, y una cosa que arranca antes del año 1000. ¿Sí? Bueno, entonces, todo ese reino de las cosas, ¿no? Y son elementos muy positivos y que hacen a nuestra identidad, ¿no? Digo esto porque a menudo se ha querido caracterizar a la época que vivimos, ¿no? Como una cosificación del hombre, o como una transferencia al hombre de la condición de las cosas. Yo diría que no, que esto es injusto con las cosas, ¿no? Porque justamente hay que defender a las cosas de los mismos procesos de significación en que está cayendo el hombre también, la misma vida humana, ¿no? Entonces, porque es decir, las cosas evidentemente, ¿no? Esa designificación que se hace, ¿no? Es decir, es que la desplaza más bien hacia los terrenos de la mercancía. Todo pareciera que tiene que tener el precio puesto. Las modas, por ejemplo, ¿no? Que utilizan las modas transnacionales para vestir las grandes marcas, ¿no? Ustedes ven que todas las marcas, claramente a veces hasta los trajes, todos llevan visible, ¿no? la marca, ¿no? Y eso incluso, el tema de lo feo, si el buen gusto, mal gusto que puede tener una prenda, quedó fuera, que queda fuera del juego, ¿entiendes? Porque las cosas pueden ser horrorosas, ¿no? Por lo menos para muchos, de pésimo gusto, ¿no? Sin ningún refinamiento, pero bueno, de la manera que viene por una marca, lo que la persona posee, ¿no es cierto?
Lo que él quiere es mostrar la capacidad de consumo que tiene. Entonces, una zapatilla puede ser horrible, pero si saben que vale, qué sé yo, 3.000 pesos, entonces a ver qué viene de tipo, ¿entienden? O ponen el cocodrilo, hasta falsifican el cocodrilo sobre las playeras, sobre las remeras, todo eso para mostrar que hay un nivel de consumo. Y eso también, mientras las cosas verdaderas tienen un papel fundamental en todos los procesos de significación, diríamos, y de identificación, ¿no?, de la persona, ¿no? Es decir, las mercancías no, ¿entiendes? O sea, todo ese tipo de cosas que están solamente, mientras esté ahí puesto delante el valor venal, el valor simbólico, es decir, es casi imposible, ¿entiendes? Porque digo, una de las características que las cosas que para nosotros, es decir, supongamos la historia de un cuadro, ¿no? Una persona, un artista vende ese cuadro, ¿no? A pesar de que le gusta, pues lo tiene que vender porque vive de eso. Entonces la tiene el galerista. Y mientras está en la galería con un puesto de $2.000, por ejemplo, bueno, se convierte en mercancía, pero no porque su naturaleza sea ser una mercancía, ¿no?, sino porque está momentáneamente puesto, es decir, en el momento en que el que lo vende le importa más la venta en sí mismo, el valor de venta, que el valor estético, ¿no es cierto?, ¿no?, o el valor, diríamos, afectivo que puede expresar con ese cuadro, pasa a un segundo plano, porque él tiene que vender. Es decir, si de pronto ese galerista tiene 80 cuadros y se los compran a los 80, va a estar feliz. Él irá y comprará otro, etcétera, ¿no es cierto? Porque más allá de que le guste un poco, no establece relaciones fuertes con un objeto, porque son mercancías, ¿entiendes? En cambio, la persona va a la galería de arte, se enamoró, se encanta ese cuadro, ¿no? Entonces lo compra, paga los $2.000, qué sé yo, ¿no? Y de pronto ya cuando ya lo puso en su casa, ya se olvidó de los $2.000, ¿no? Sí, porque justamente son valores incompatibles, ¿entendés? El afecto profundo con el valor venal, digamos, ¿no? Entonces, es decir, también eso implica también la naturaleza misma de las cosas, ¿no? Porque supongamos, si yo produzco fideos, galletitas, ¿no?, cosas que se hacen así, digamos, ¿no?, para ser consumido a la brevedad, ¿no es cierto? Yo no voy a hacer, una caja de arroz no es como para, digamos, hacer un montaje simbólico sobre eso, ¿entiendes? Todas las cosas que son comestibles, la mayor parte de lo que uno va y compra en un supermercado, ¿no?, están en la categoría diríamos, de mercancía, y es muy difícil que salgan de esa categoría de puras mercancías, las que tienen solamente un puro valor venal, y generalmente van a cumplir, ¿no es cierto?, una función así muy, ya sea alimenticia o para utilidad del hogar, que si yo se compra una esponja para limpiar la cocina, bueno, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no?, como que no alcanzan nunca, digamos, ninguna esfera afectiva, y que es muy difícil que pueda darse, ¿no? En cambio, están sí los objetos que hoy en día que son como elementos neutros en un principio, pero que sí son pasibles, digamos, de entrar en procesos simbólicos, ¿no? Pero claro, pero no tan fácilmente, dependerá si hay algún cruce, etcétera. A veces unas pequeñas cosas que se nos regaló una persona muy querida y que después se murió, etcétera, ¿no? Nos puede, y tal vez su valor venal casi sea nulo, para nosotros se convierten en verdaderos tesoros, ¿no? En la verdadera cosa, ¿no es cierto?, hay una adopción de un sujeto que lo ve, en el cual ve reflejado ya sea su sentido de lo bello, o algunos encuentros que tuvo en sus viajes, con otros mundos, con otras personas, bueno, y los va incorporando a un estrecho círculo, ¿no?, que tampoco puede ser, digamos, muy grande, porque la libido, digamos, la capacidad toda la fuerza del poder simbólico, digamos, ¿no?, que se da, que puede tener un individuo. Si yo a mí no me puede gustar, digamos, si me regalan 1.000.000 de discos, o 100.000 discos, ¿no?, incluso 10.000 discos para escuchar, ¿no? De hecho, es una cosa que me trasciende, porque ahí uno no tiene tanta capacidad, digamos, de significar como para manejarse en semejantes cantidades.
Es así, a mí me ocurre, yo tengo una enorme cantidad de discos, ¿no? De todo, de vinilo, de todo, de cassette y CD, y los que escucho son poquísimos, ¿entiendes? ¿Sí? Y bueno, ¿qué es eso? Que nadie puede tener, digamos, hacer procesos o incorporar debidamente, etcétera, una cantidad muy grande de cosas, ¿no? Entonces eso diríamos, ¿no? A veces aproxima a las cosas, ¿no? A lo que puede ser un concepto de fetiche, ¿no? Porque diríamos, hay como una sobrecarga de sentido. Cada cosa viene con una carga de sentido dada socialmente, ¿no? Un florero, cualquier cosa de esa tiene ya un valor inicial, que sabemos que para poner flores y que las flores son una cosa buena, etcétera, ¿no? Pero después viene la sobrecarga afectiva que le pone el individuo, que es el que establece una verdadera relación con ellos, ¿no? Bueno, también las cosas, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que ya vienen, que no son empoderadas por uno, sino que ya vienen empoderadas así a nivel social, diríamos, ¿no? En el cual, por ejemplo, bueno, solo hecho de tomarlas ya o de usarlas ya nos pone en una situación, o sea, ahí, por ejemplo, en África todos los jefes tienen sillas así muy especiales, hermosas, hechas en ébano, ¿no? O quizás algunos en bronce, etc. Entonces, todo esos bellos objetos, diríamos, esas bellas cosas, ¿no? Que a veces que están en función del poder, ¿no? Supongamos, uno puede ver el penacho de Moctezuma, la réplica esa que está en el Museo Antropológico, ¿no? Todas estas cuestiones están de alguna manera para hacer creíble el poder y que basta, digamos, en un trono, el que se sienta en ese trono, o un presidente de la República, por más que sea Trump, ¿no es cierto?, al sentarse, ocupar el lugar en la Casa Blanca, ya está ocupando un espacio de poder, y todas las cosas que están ya hechas incluso socialmente, por un casi, diríamos así, como por un pacto social, ¿no es cierto?, atribuyen ese poder, ¿no? Es decir, el poder, en África se ve que el poder principal, no, también en Europa se usó eso, era el poder de los orígenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay fetiches o cosas que en África que se presentan incluso como más poderosos que el rey, que son de algún modo elementos de control social, ¿no? Como que lo están vigilando al rey para que cumpla con los preceptos, con las obligaciones que tiene desde ese pacto fundacional, ¿no? Entonces eso están representados también por cosas, ¿no? Que son el sedimento de ese poder antiguo y el poder también que va a juzgar, ¿no es cierto?, la violación del pacto social que puede hacer un jefe, ¿no? Es decir, también por ejemplo, las cosas, ¿no? Es muy común en África, bueno, en la África negra, el tema de las imágenes que tienen poder, por ejemplo. Entonces, bueno, un fetiche no es simplemente una escultura. Hace falta primero un artista, escultor, etcétera, que talle esa figura lo mejor que sea posible, y que esa figura va a tener que también estar relacionada con la función. Si es un dios o algo importante, no va a ser un fetiche feo. Por en cambio, algunos que son usados, etcétera, para cuestiones así, diríamos, de magia negra, como algunos que hay en el Congo, que son figuras que están llenas de clavos y que se supone que cada clavo eso representa un maleficio que hizo alguien, ¿no? Siempre hay una adecuación de la imagen diríamos, a la finalidad, pero lo que cuenta ahí, ¿no es cierto?, es que tiene que venir el que le da poder a ese fetiche, no es el escultor, sino más bien algún sacerdote, es decir, los chamanes, diríamos, que tiene el grupo. Entonces ellos sí le dan ese poder, ¿no? Lo mismo que pasa también con las imágenes religiosas, ¿no? Supongamos el hecho de bendecir, ¿no? Es decir, si su Dios, por ejemplo, el Dios cristiano le da poder a un sacerdote para bendecir, ¿no es cierto?, bendecir algo en nombre de Dios, porque siempre está refiriéndose a quién, entonces, es decir, de dónde viene el poder, ¿no es cierto? El poder viene de Dios al sacerdote, y del sacerdote lo transfiere a esa imagen, supongamos, de un santo, ¿no?, de una Virgen de Guadalupe. Entonces, después de eso ya no necesita que tenga que venir todos los días reforzar ese poder. Hay todo un poder mágico, ¿no?,
que ya la persona viene y se dirige ya directamente a esa Virgen, ya no lo necesita ni al sacerdotes ni a Dios, etc. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque se le ha transferido ese poder y ella sabe que esa imagen ahí, ya sagrada, bendecida, ¿no? La puede dar a ella algunos parabienes, ¿entendés? O por lo menos se le dirige, el diálogo se establece con ella, ¿no? En cambio, bueno, el caso de la mercadería, ¿no? Solo tienen, es decir, tienen un valor de uso, ¿no? Consumo e intercambio, no son aptas para, eso decía, ya lo dice Remo Bodei, ¿no? En La vida de las cosas, ya no sirven para juicio de valor, ¿entendés? O sea, de apropiación cognitiva y emotiva, ¿no? Al margen de decir, uno puede estar tomando un vino y decir que rico vino, ¿no es cierto? Otras cosas, pero eso no implica, eso no es una apropiación, nadie se va a apropiar simbólicamente de una botella de vino, ¿entendés? O de un perfume en último caso, ¿entendés? O sea, puede usar el perfume, decir qué exquisito que es, etcétera, pero no es una cosa que incluso pueda llevar a una apropiación cognitiva o emotiva. Yo no me voy a emocionar, ¿no es cierto? Ni voy a sufrir por un frasco, ¿entendés? Bueno, es decir, todos esos objetos, ¿no es cierto?, que son, digamos, todos esos elementos que tienen que ver con la mercancía, ¿no es cierto?, nacen y se consumen y se extinguen, digamos, ¿no?, y son desechados los restos, ¿no?, sin digamos, conocer otro estatus que de mercancía, ¿no? Entonces vimos que así hay cosas que ya nacen y mueren como mercancía y otras que a veces porque uno ve algunos en el comercio, etcétera, ¿no?, que usan la palabra mercadería para cosas que no van. Por ejemplo, pueden referirse a las casas, ¿no?, que tienen en venta, es decir, como mercadería, ¿entendés? Cuando la casa ni siquiera se puede definir como objeto, menos como... Bueno, y a veces también para un galerista, por ahí el cuadro que tiene ahí es una mercadería, porque lo pone, el valor venal es el que está adelante de todo, ¿no? También hay cosas, por ejemplo, ¿no?, la que se hacen hoy en día así en series muy grandes, ¿no?, porque el tema, en la naturaleza del fetiche, ¿no?, y la potencia del objeto, tiene que ver con la escasez, ¿no? Así como, por ejemplo, con el Renacimiento trae la idea del cuadro como pieza única, es casi jugar ya con con la imagen sagrada, porque la imagen sagrada también es única, ¿no? En cambio, el fetiche implica la pérdida de la unicidad, ¿no?, pero tampoco, pero a diferencia ya de los otros objetos, etcétera, ¿no?, de que se hacen y forman series indefinidas, si el fetiche se multiplica, a medida que se multiplica pierde poder, ¿entiendes? Es decir, la naturaleza del fetiche es la escasez. Y bueno, también hay cosas las cosas que hoy se fabrican en su mayor parte no están hechas para durar, ¿entiendes?, sino que son de corta vida. Entonces eso también conspira, ¿no?, contra el sentido de las cosas, ¿no?, porque por ahí si hay un juego de plato, de porcelana antigua, etcétera, que está ahí, que duró muchísimo tiempo, entonces ese plato sí, uno puede fijar cuestiones simbólicas con eso, si son, por ejemplo, uno heredó de la madre algún cubierto de plata, ¿no? Entonces todo eso sí, a pesar de ser cosas supuestamente muy que se parecen a las mercancías, pero ya dejan de serlo porque ya tienen una carga afectiva. Las cosas heredadas de los padres, por ejemplo, o de una persona que uno amó, pasan a cumplir, digamos, como soportes digamos, de algo que realmente que los trasciende. Pues yo veo esa figurita, veo ese tenedor, etcétera, y de hecho estoy comiendo con las herramientas de mi abuelo, etcétera, ¿no?
Es decir, el objeto, decía, lo que se caracteriza es más bien su utilidad manifiesta, ¿no? Y también algo más durable que la simple mercancía, ¿no? Pero te digo, se mantiene en la condición de neutro hasta que no es adoptado por alguien, ¿no? Incorporado a la esfera de las cosas. Pareciera ser que una cosa, cuando más útil es una cosa, menos admite, digamos, que se desplacen hacia ella valores afectivos y simbólicos, ¿no? Kant decía, ¿no?, que el yo depende más el yo depende del objeto más de lo que el objeto depende del hombre, ¿no?, del yo, ¿no? Porque si ya son objetos que han sido más durables, etcétera, y no consumibles, ¿no? Es decir, se acerca más a la categoría de objetos, ¿no? Y dejan un poco de ser mercancía. También ocurre, ¿no?, en estos objetos que van atravesando el tiempo, ¿no?, de que se transmite a veces, por ejemplo, collares, o que es muy común, ¿no?, que se pasaban de abuelas a nietas o a hijas, etcétera, ¿no? Algunas joyas, se habla de la joya de la familia, ¿no? Y que, bueno, en un momento por ahí de necesidad económica, tiene que ir a querer venderla al Monte Piedad, donde sea, ¿no? Entonces, eso es un momento terrible, porque para uno tiene un valor inmenso, ¿no? Cuando lo baja de golpe así a lo venal, ¿no? Le dicen, no, por esto vale 600 pesos. Digo, pero ¿cómo 600 pesos? ¿No? Una historia de años, de siglos, se va a convertir en 600 pesos, a uno le cuesta, y piensa, y qué sé yo, piensan que es un judío, que esto otro, ¿no? Pero realmente, ¿no?, que todo por eso es que uno no tiene ni siquiera pensar, ¿no es cierto?, cuánto puede valer una cosa que uno ama, porque si no es como decepcionarse, o si no recordar que eso tiene un valor económico, ¿entendés? Y lo afectivo es bueno que no esté contaminado para nada por esos tipos de valores venales, ¿no? Entonces, a partir de eso, bueno, ¿qué cae? Cuando yo vendo esa cosa, estoy viendo una historia de siglos, que puede haber durado un siglo más, ¿no es cierto? Y la persona que lo compra, le pronto sí le gustó, ¿no es cierto?, y lo compra para él. Pero entonces, como que tiene toda esa historia previa, se pierde, ¿no es cierto? Toda esa afectividad previa se pierde, y entonces él tiene que comenzar prácticamente de cero, como un recomienzo de toda esa, es decir, la carga afectiva que tiene esa cosa la pierde, ¿no? Entonces, pero a veces también ocurre que esos objetos viejos, antiguos, etcétera, son resignificados, retomados del lado, supongo, museográfico, como para mostrar cómo se comía o qué pasaba en esa época, ¿no? Pasan a adquirir un sentido así más social, diríamos, ¿no?, como ya casi un aspecto histórico, museográfico, ¿entiendes? Entonces, por ahí se habla también de objetos huérfanos, cuando son de hecho abandonados, vendidos por alguien, ¿no?, que ya porque te necesitaba el dinero, o porque quiere deshacerse de todo, ¿no?, o porque a veces murió una persona y quieren zafar todo. Bueno, hay como que se llamaba así objetos huérfanos a eso, ¿no?, que han perdido el ser, los significados, y quedan vagando ahí en búsqueda de que se le dé otro tipo de afectividad y o de vida simbólica. Entonces, la sociedad de consumo, ¿no?, diríamos, no solo lo que hace también es tratar justamente de potenciar el valor venal de las cosas, ¿no?, y también de barrer un poco el significado, porque
esa especie de idolatría de las mercancías, que hay toda una publicidad que pone la luz, el color, montones de elementos hechos históricamente para significar la vida, lo pone al servicio de ciertas mercancías, y eso también, y como todas estas viejas cosas, es algo que a veces ni siquiera en un anticuario, ¿no? Porque los anticuarios por lo general amontonan cualquier cosa así, no tienen una exposición, mecanismo de puesto de valoración, ¿no? Como si tiene a veces la simple mercancía. Entonces son objetos que quedan ahí esperando que alguien los recupere de esa especie de limbo en que están, ¿no? De ese Mictlán, ¿no? y los devuelva de algún modo a darle un sentido, ¿no? Entonces hay una designificación, como les decía antes, de las cosas, ¿no? Incluso hay una tendencia también de todas esas cosas que realmente tienen toda la condición de verdaderas cosas, ¿no? De desplazarlas hacia el terreno de las mercancías de vuelta, ¿entiendes? O sea, y jugar con su valor venal, ¿no? A veces también reivindicándolas porque por cierta antigüedad le hace una reivindicación, pero para poder ponerle un precio alto y convertirse en una mercancía que para ahí, ¿no? de alguien que los quiere también tomar como para hablar de que ellos que vienen de una sociedad o de una familia pudiente con mucha historia o qué sé yo, ¿no? Bueno, es decir, también ¿no? Hay toda una interacción, ¿no? entre las cosas que uno ha incorporado a su propio objeto, ¿no? y también con la vida de esas personas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo una novela boliviana, una autora boliviana que se llama Yolanda Bedregal, ¿no? En una novela que se llama Bajo el oscuro sol, ¿no? Ella tiene una noche de amor así, que creo que la primera vez que se acuesta con un novio, con alguien, ¿no? Y claro, y ella la sensación de pasar una noche encantada, ¿no? De modo cuando se despierta a la mañana, ¿no? Y se siente que la luz tamizada por los visillos convierte en tesoro a cada objeto de la alcoba, ¿no? Todo entonces se transfiguró, ¿no? La vajilla sonreía en su brillo, dice, la joya, yo no sé qué tenía que hacer la joya en la alcoba, pero bueno. Las ollas cantaban el hervir, ¿no? La felicidad de lo vivido envolvía el entorno en el aura de lo maravilloso, ¿no? Sí, también es decir, esa mirada, la mirada hacia las cosas, ¿no? También nosotros no la estamos mirando continuamente, sino que de vez en cuando volvemos a ellas, ¿no? Las miramos, etc., ¿no? Entonces, como decía recién, también la libido, ¿no? Tiene una capacidad limitada de absorción o de significar esa realidad o esas cosas, y de acuerdo no solamente la selección que uno hace, ¿no? Y que eso también tiene que ver con la identidad de uno, sino también el cuidado, ¿no? Es decir, a la asunción de las cosas, así como también con un hijo, con algo, ¿no? Implica también un cuidado, que cada siempre van, si son de plata las limpian, etcétera, ¿no? El lugar donde se las exhibe, ¿no? Es decir, hay un cuidado en todas las cosas que sí que cumplen una función simbólica con nosotros, que no quedan como librados a la suerte, así como abandonadas en un desván, ¿no? Entonces, creo que Castoriadis hablaba de un individuo, criticándose el pseudo individualidad de hoy, ¿no? Que hablaba de un individualismo sin individuos, ¿no? Y también, o sea, en esto, ¿no? Todos los desplazamientos, ¿no? Es decir, los recursos de individuación que se usan en base a mercancía y no en relación a las verdaderas cosas, ¿verdad? Están produciendo, también son cómplices de todo ese ascenso de la insignificancia, ¿entendés? O sea, de modo que aquellos objetos o aquellas cosas verdaderas
que portan sentido, ¿no es cierto? Es decir, son de pronto descartadas porque resulta que hay algo moderno que lo suplanta, o que, ¿no? Y en el cual a veces se mezcla también la moda, ¿no? La idea de estar a la moda y de demostrar un poder económico, un poder de consumo, porque eso parece ser lo máximo en este momento, ¿no? Así como ya había dicho al principio, ¿no? Si todo lo que le sucede al hombre como ser social, etc., también le va a suceder a las cosas, ¿no? Porque ha sido como un elemento fundamental de individuación también, y en los intercambios simbólicos de un grupo humano, ¿no? También cuando hay, por ejemplo, las verdaderas, las cosas realmente más bellas no se han producido así en grandes series, ¿no? Pero hay cosas que por ejemplo, de ahí que los objetos artesanales o de pequeñas industrias así, ¿no? tienen algo de especial justamente por esa cosa de la escasez, ¿no? Que no la ve en todos lados. Ahora ocurre que cosas que se fueron con origen muy práctico, etcétera, como una máquina de coser, ¿no? A medida que en ese momento también se hacían montones en grandes cantidades, el hecho de haber ido desapareciendo con el tiempo, entonces a los que, por ejemplo, las máquinas de coser Singer, ¿se acuerdan? Bueno, ¿no? Que tenía como pedal abajo, hay gente que la tiene, la usa, o la recicla para ponerle, qué sé yo, plantas encima, lo que sea, ¿no? Pero se mantiene como algo que tiene, es decir, que no estuvo inicialmente hecho como un objeto para ser depositario de valores simbólicos y afectivos, ¿no? Pero con el tiempo se convirtieron en eso. Es decir, en la medida que sobre todo empiezan a ser escasas, ¿no? Porque la escasez, o sea, es un elemento que es muy proclive también a la valoración, o no a la significación, ¿no? Me acuerdo que también tiempo atrás, ¿no? El Rilke se ocupó de las cosas, ¿no? Y decía, quizás seamos ya los últimos que hayamos conocido tales cosas, decía, ¿no? Es cierto, como si hay muchas cosas en relación a lo efímero, lo descartable, etcétera, ¿no? En todo lo que se implementa en el uso, bueno, de la sociedad contemporánea, ¿no? Bueno, es decir, decía Baudrillard también, ¿no? En su libro muy interesante, que es La sociedad de consumo, ¿no? Que al vaciar a la realidad de significados, ¿no? se crea una neorrealidad sostenida por los medios masivos de comunicación, ¿no? Que pretenden dar a las mercancías el estatus de cosas pletóricas de sentido. Mediante este simulacro que añade, ¿no? La publicidad hace del objeto un acontecimiento, ¿no? Construyéndolo como tal sobre la base de la eliminación de sus características objetivas, ¿no? Esta deviene así un reino del pseudo-acontecimiento, ¿no? Situándose más allá de la dialéctica, lo verdadero y lo falso. Porque realmente la publicidad no engaña, la gente sabe que hay un juego detrás de eso, ¿no? Y que todo lo que diga, si yo digo que tal cosa es lo más importante del mundo, lo mejor del mundo, bueno, uno ya sabe que puede no serlo, ¿no es cierto? Pero ese juego queda ahí establecido, donde el lenguaje ya hay una libertad total del lenguaje, pues no se exige que esa palabra sea verdadera, ¿no? Por eso a nadie se le escapan, ¿no? Los mecanismos tramposos que se proyectan, ¿no? Que proyecta sobre las mercaderías cualidades que han sido realmente. Antes era increíble eso, ¿no? Yo me acuerdo propagandas en mi tierra, no sé si aquí, pero que para hacer las propagandas de neumáticos, ¿no? Buscaban a mujeres así con pocas prendas y pechos grandes. Entonces, ¿qué tiene que ver
y quizás por eso que ahora, por lo menos en Argentina, ¿no? Cuando quieren hablar de las cubiertas de automóviles, lo que son las gomas, ¿no? A los pechos de las mujeres le dicen gomas también, quizás por esa publicidad que machacó un montón de tiempo poniendo qué tiene que ver una cubierta de un automóvil con una mujer, ¿no? Pobres mujeres. Y también cualquier cosa así que no tenía, se buscaba las imágenes de las mujeres, etcétera, ¿no? Para lo femenino ha sido muy bastardeado por este aspecto, aunque yo creo que ya se empezaron a ver una reacción en ese sentido, ¿no? Bueno, justamente, bueno, en este capítulo, ¿no? sobre el mundo encantado de las cosas, como que cierra el libro ese mismo sobre el resplandor de lo maravilloso, ¿no? Entonces digo aquí, ¿acaso toda esta obra que, ¿no? trasunta, dice, una nostalgia profunda por el pensamiento mágico presente en los rituales, el arte y toda manifestación que busque maravillar, sorprender, conmover hasta la médula y reencantar hacia un mundo que la modernidad occidental ha desnudado, ¿no? La respuesta es volver a poblarlo de significados que asedian a lo luminoso, abandonando el imperio de las mercancías y toda fascinación por la nada y el vacío. ¿Entendés? Habrá entonces que recubrir nuevamente a las cosas de una densa pátina simbólica hasta tornarlas irreductibles a los aspectos técnicos y sus funciones, ¿no? Así como defender la desanquilosada soberbia de la razón, cuyas teorías analíticas la desmenuzan para estirparle sus mensajes secretos y los enigmas que albergan, sin otro propósito que el de mantener así, libre de perturbaciones, el desierto de lo real, ¿no? Son mezclas, ¿entiendes? Son así como los indígenas criticaban también el mesticismo, ¿no? Estos también toman elementos de distintas matrices culturales y religiosas, ¿no? Y en ese aspecto, diríamos, es negativo, ¿entiendes? Porque está destruyendo o debilitando otras matrices, ¿no es cierto? Y generando el kitsch, de algún modo es el mecanismo del kitsch trasladado al mundo espiritual, digamos, ¿no? No sé, y por personas que lógicamente no se sienten contenidos, algunos de ellos incluso también lo hacen, que es casi como un trabajo, como para también, ¿no? como una manera de tener protagonismo, incluso conseguir dinero, etcétera, ¿entiendes? O sea, se toma por ahí pueden tomar también algún santo del cristianismo, ¿no? Lo cual yo veo, por ejemplo, en Argentina el culto a San Expedito, ¿no? No sé si aquí funciona eso, pero eso cae dentro y a veces la iglesia se apropia de ellos también, ¿no? Lo importante, creo, más que nada es que tratar de bajar todos estos problemas, ¿no? A los ejes simbólicos que estuvimos tratando aquí, bueno, y muchos de ellos que no se pudieron tratar por falta de tiempo, ¿no? Pero que tiene que ver con la historia humana, con la situación actual del hombre, diríamos, esa sociedad de consumo. Entonces, de alguna manera se vuelven, en vez de enfrentarse con esos problemas, se vuelven cómplices de algún modo, ¿no? Porque también de pronto ya entra ahí la mercadotecnia de esos objetos, etcétera, ¿no? Se comercializan y parece que entrar también en este juego de las mercancías, etc. No se puede hablar en general, ¿me entiendes? Tampoco los condeno, porque bueno, lo importante también es que el hombre no renuncia a esa actividad simbólica, aunque es mejor que la maloriente a que la elimine, porque ya, digamos, toda la sociedad de consumo que apunta a acabar con el pensamiento y con el sentimiento, a uniformarlo todo, ¿entiendes? Entonces, estas cosas, estas tendencias, por lo menos no van en esa dirección, ¿no? Aunque tampoco tampoco la sociedad, el consumo así, ¿no? La concentración del capital, todo eso les preocupa mucho. Cuando les conviene, por ahí puede tomar algo puede tomar algo de eso y convertirlo en mercancía, ¿entiendes? Es decir, hay un desprendimiento, un vagabundeo místico, digamos, ¿no? Que la gente está buscando a qué aferrarse en esto, ¿no? Pero eso no tiene, yo creo que hay que volver un poco, de ahí que el tema, el arte, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Prefiero verla funcionar también como una especie de religión, ¿no? En la medida que
que se preocupa de ahondar el sentido, ¿no? Y un mayor compromiso, ¿no? También esta sociedad de consumo, solo en el arte, por ejemplo, lo ve también un arte que se ha ido pseudo, a veces dice que arte conceptual y no se le cae 3 ideas, mientras que el arte históricamente siempre tuvo un concepto, siempre quiso decir algo. Fíjese Goya, todo eso, ¿entiendes? Entonces, y a partir de eso hacen cosas que ni siquiera se puede llamar obras, ¿no? Cosas muy efímeras que después tienen que destruirse, etcétera, ¿no? Entonces, son cuadros, formas de, ¿no? que se dan especialmente, no sé hasta qué punto, ¿no? Promovida también, ¿no? Desde Estados Unidos, donde ya se promovieron una serie de sectas pseudo cristianas o cristianas, ¿no? Sí, el hombre necesita en este momento pensar sobre la condición humana en sí, sobre todo puesto, ¿no? y recuperar todo lo que ha sido tu capacidad, digamos, de significar la vida y el mundo, que llegó lejos, realmente hicieron muchas cosas importantes, y defender un poco esa herencia, enfrentándose también con toda esta sociedad que lo destruye. Entonces cualquier pseudo religión o grupitos, etcétera, que de hecho no medren dentro de ese sistema en que va diluyéndolo todo, ¿no? Es decir, no sirve realmente. De momento sirve acudir al sentido y parar la mano, ¿no? Sí. Bueno, no sé, etcétera, no entendí bien el tema de la pregunta, ¿no? Pero supongo que va, ¿no? Eso que dice es caer del otro lado, es decir, la evolución, que el desarrollo evolutivo es crecer a partir de tu propia esencia, diríamos, como la semilla que tiene ya inserto ya el árbol, ¿entiendes? Entonces, bueno, el hecho de caer del otro lado, es decir, eso dependerá, es decir, mientras uno está trabajando sobre el propio argumento de su propia sociedad y busca darle un ser actual en el mundo a esa etnia, es decir, hablando en un mundo donde tiene que regir la idea de la diversidad cultural, y que esa diversidad cultural, diríamos, es un diálogo de matrices, y esas matrices tienen que a su vez ponerse en diálogo, porque no puede haber un diálogo entre, supongamos, el Estado mexicano con toda esta parafernalia que tiene, diríamos, de grandes centros de arte, etcétera, con gente que por ahí tiene todo en una choza, ¿entiendes? Lógicamente eso no es una puesta en diálogo. Yo decía, en Argentina y casi en toda América son poquísimos los grupos indígenas que tienen un centro cultural donde puedan, digamos, acumular toda su memoria y hacer una planificación cultural, estratégica, o dirigir un proceso de desarrollo cultural a partir de su propia identidad, digamos, que no vaya en contra de su identidad, sino que la potencie y la universalice de algún modo, ¿entendés? Entonces todo aquello que le falte toda esta base, cuando hay una base política de identificarte como grupo dominado, que quiere al mismo tiempo no mimetizarse con el dominador, ¿cierto? Como ni esconderse, sino salir al frente con el compromiso de hacer un esfuerzo de actualizar todo su imaginario, de ser un ciudadano moderno, y al mismo tiempo no perder esa conciencia política, porque lo que está planteando Ezequiel en el fondo tiene que ver con la conciencia política. El tipo que no tiene conciencia política es capaz de vender cualquier cosa, o se vende como sea, no le importa, ¿entendés? En cambio, aquel que se siente miembro de una sociedad y quiere ponerla, que ha sido oprimida eternamente, quiere primero descolonizarla y ponerla en valor, todo ese desarrollo musical o de cualquier terreno del arte tiene que ser descolonizador. Y eso es lo que me ocupé siempre, ¿no? Del tema de la descolonización, ¿no? Yo creo que no se puede, en ese sentido, evolución cultural o desarrollo cultural en las situaciones de las etnias dominadas, es por fuerza un proceso descolonizador. Tiene que serlo, ¿no?